Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro microciclo Perspectivas de Diseño, organizado por la Facultad de la Universidad de Diseño, perdón, de la Facultad, hoy, nuevamente, cuarentena. Los invito entonces a este encuentro microciclo Perspectivas de Diseño, organizado por la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo y patrocinado por LCD Academy, la Academia de Encuentros Culturales de Arquitectura, Diseño e Interiorismo de Las Condes Design. Este seminario online es auspiciado por nuestra tienda Cordillera, que aprovechamos de recordarles que siguen atendiendo en forma online para todos los interesados en comprar, cotizar o hacer todas sus consultas. En esta ocasión nos encontramos con Pablo Redondo, socio director en O Arquitectos y fundador de NAT Institute y el Instituto Neuroarquitectura y Diseño. Él conversará con nosotros acerca de los principales fundamentos de la neuroarquitectura y cómo se trabajan en el proyecto de Healing Office, sistema donde diseño y ciencia se unen para la creación de espacios corporativos, de educación y salud que buscan revertir el daño provocado por el estrés severo. Y antes de comenzar con este entretenido encuentro, esta entretenida clase magistral, quiero invitarlos a todos ustedes a que nos vayan dejando sus sugerencias, comentarios y preguntas, porque terminada la exposición de Pablo, él estará respondiendo. Así que ahí tenemos a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Patricia. Bienvenido, Bien, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un poquito confundida, se me tupieron ahí la bienvenida, pero muchas gracias por aceptar la invitación, Pablo. No, mira, para mí un honor estar acá invitado y agradecerles, bueno, a ustedes, las Condes Design, a la Universidad del Desarrollo, Coma, Cordillera, y darles las gracias porque es súper importante poder difundir estos temas y poder hablar estos temas, para que así de a poco puedan ser incorporados en nuestro quehacer diario y se vea reflejado en los proyectos que hacemos. Así que, justamente, que vayamos conociendo también y entregando conocimientos, que es tremendamente importante siempre entregar contenido, ¿no? así es, así es. Así que, por favor, cuando quieras, parte y Pablo, y vamos a estar aquí recibiendo todas las preguntas y sugerencias que nuestra audiencia nos quiera hacer. Cuando quieras, Pablo. Ya, yo voy a presentar, bueno, antes que nada quisiera quizá aclarar, lo que yo les voy a contar ahora o hablar un poco en breve de qué se trata la neuroarquitectura y, y particularmente de un proyecto que nosotros estamos haciendo hace más de 2 años que se llama Healing Office, que está básicamente orientado hoy día a espacios corporativos, se los voy a explicar por qué, pero que también se aplica a espacios educacionales y de salud. Así que voy a empezar. Si hay algún error, me entenderán, esto es en vivo y pasan estas cosas, así que Sí. Pasan. pasan. Yo tengo que dar F5. Bueno, primero que nada, darles las gracias. Voy a empezar primero por explicarles qué es la neuroarquitectura, y para poder explicarles esto, vamos al origen de la neuroarquitectura. La neuroarquitectura, en corto, es la relación que hay entre el cerebro y el espacio. Para mí hoy día, yo lo podría decir, como algún profesor mío de la universidad decía, para mí es el matrimonio que hoy día existe entre el cerebro y el espacio. Y en ese sentido, lo que podemos decir y lo importante entender es que el espacio, cómo lo diseñamos, sí puede modificar el comportamiento humano. ¿Dónde se inicia esto? Y para que entendamos, la neuroarquitectura existe desde los inicios de la civilización o desde los inicios, desde que el hombre habita un lugar. Y nos vamos al inicio que puede ser de la época de las cavernas. De hecho, muchos principios de neuroarquitectura vienen de ahí y muchas cosas nosotros ya las tenemos incorporadas en el ADN. El ADN es una cosa que se ha ido desarrollando y se va alimentando con los años.
Entonces tenemos muchísima información que viene de mucho antes. Pero esa es la neuroarquitectura inconsciente o intuitiva, que siempre ha estado. Pero la neuroarquitectura consciente nace en los años 50, a mediados del siglo pasado, cuando este señor que está aquí, que se llama Jonas Salk, era el biólogo que estaba en ese momento investigando, y es curioso en el fondo el momento que vivimos hoy día. Jonas Salk estaba en ese momento investigando la vacuna contra la poliomielitis, y en su laboratorio en Estados Unidos llegó un momento en que él estaba en una suerte de bloqueo, no pasaba, no avanzaba, y decide tomar un break e irse a Asís. Y particularmente pasa tiempo en el monasterio de San Francisco de Asís, San Francisco, y estando allá, las condiciones espaciales, y él lo habla después, que tiene que ver con las alturas, con los espacios, con la luz, tuvo su quiebre y un momento creativo, y de ese minuto descubre la vacuna y descubre cómo hacerla en serio. Luego de eso vuelve a Estados Unidos y le pide a su gran amigo, que eran muy amigos en esa época, el arquitecto famoso Louis Kahn, que diseñe el Instituto Salk. Y el Instituto Salk se transforma en la primera obra de neuroarquitectura consciente. Y ahí parte todo esto, luego discípulos de él, Cage y Eberhard, desarrollan lo que es la ANFA, que es la Academia de Neuroarquitectura, de Neurociencia para la Arquitectura, y ahí empieza formalmente todo este, no es un movimiento, pero es algunos le dicen una ciencia, pero es más que nada una ciencia blanda. La neuroarquitectura es una ciencia blanda porque se alimenta principalmente de una ciencia dura, que es la neurociencia. Esta es una foto del Instituto Salk, que es una obra que es visitada constantemente y es como la meca de la gente que está vinculada de una u otra manera a la neuroarquitectura. ¿Por qué estamos hablando ahora de esto? Porque estamos en una situación muy curiosa, o sea, no curiosa, pero trágica. Hoy en día nosotros pasamos el 90% del tiempo en interiores y evolutivamente no nos corresponde, porque nuestra evolución es de millones de años y nosotros estamos viviendo hoy día una situación que, bueno, se gatilla después de la revolución industrial y hoy día vemos cómo más y más personas empiezan a habitar en las urbes y en espacios interiores. Hoy día, como dice ahí, pasamos el 90% entre la casa y la oficina, y en particular la oficina, que es lo que a mí más me preocupa, porque mi profesión yo la he desarrollado ahí. Pasamos demasiado tiempo y demasiado tiempo bombardeados de información, o sea, estamos en un mundo de sobreestímulo de distintos tipos. ¿Cuál es el problema? Que producto de esto, nosotros hoy día estamos viviendo, mira, a ver, siendo un corte, estamos viendo la pandemia del coronavirus, que por primera vez todo el mundo hemos sido víctimas o estamos de alguna manera en contacto con una pandemia global en directo y en forma cercana. Pero el burnout, que es una situación de estrés severo, que va puede ir desde el mal genio hasta completamente inhabilitarte como persona y inhabilitarte para trabajar, es una pandemia. Uno de cada 17 trabajadores sufren de esta condición. Y por la OMS es considerada la quinta pandemia de salud más importante a nivel mundial. Entonces, lo que nos hace entender que millones de personas mueren de esta pandemia, millones de personas mueren de estrés. Y esta pandemia es trágica porque ha existido durante décadas, existe hoy día y va a seguir existiendo. En la medida que nosotros no hagamos algo al respecto, la gente se va a seguir muriendo y es trágico. Y esto es un poco por la razón en que nosotros, desde la oficina o arquitectos, decidimos empezar a trabajar este proyecto que se llama The Healing Office. Y para poder hacer esto y poder tener más herramientas y más conocimientos, fue que creamos, junto con otros 16 profesionales que están repartidos en distintas partes del mundo, el Instituto de Neuroarquitectura y Diseño.
¿Qué es lo que busca The Healing Office? The Healing Office busca tomar la neuroarquitectura, pero ir un paso más allá, es decir, ir un paso en el sentido de poder llamar a otras ciencias eh, para poder ir proponiendo distintos campos de inquietud e hipótesis. El estrés se mide básicamente, si lo hacemos en sencillo, por los niveles de cortisol. ¿Ya? La hormona del cortisol es una hormona que está presente en el cuerpo, que debe estar presente, que tiene niveles que son súper aceptables, pero cuando empieza a subir nos hace daño. Y nos hace daño principalmente, lo voy a explicar en bien básico, eh, el estrés lo que hace es debilitar el sistema inmunológico y abrir un montón de puertas a distintas enfermedades. O sea, a mí me puede dar diabetes producto del estrés, me puede dar un infarto producto del estrés, me puede dar trastornos del sueño producto del estrés, me puede dar un sinnúmero de enfermedades y mucha gente está realmente enferma o mucha gente muere sin saber que esa es la puerta de entrada. Bueno, The Healing Office nosotros planteamos como 9 pilares de acción, donde, como les dije, lo principal es bajar los niveles de cortisol. Hay otras hormonas y otras bueno, lo vamos a ver ahora, que son atacables, pero, como dije, se resume en esto. Y los 9 pilares son los que ustedes ven aquí, que tienen que ver con la iluminación, la acústica, los patrones, la biofilia, las agrupaciones, algo de astronomía, psicología del color, digitopuntura y nutrición. Estos son los áreas que nosotros estamos hoy día trabajando e investigando, donde la neuroarquitectura nos ha dado mucha información acerca de algunos y otros por desarrollar. Bueno, yendo a lo que es iluminación, bueno, esto es bien importante. Nosotros vivimos lo que se llaman los ciclos circadianos, que están dentro de nuestro sistema, y nosotros vamos regulando el sueño y vamos generando melatonina a cierta hora, nosotros descansamos y después hay un periodo durante el sueño que nosotros dejamos de generar melatonina, cosa que después nosotros despertamos. Y estos ciclos tienen que ver con la temperatura de la luz. Hay estudios ya no recientes, sino que con harto tiempo, en que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en los hospitales se ha demostrado que hay un 20% de mejora, 20% más rápido en la mejora de los pacientes en la medida que tengan exposición a luz natural. En el mundo corporativo, lo voy a explicar. Los ciclos circadianos se conocen hace tiempo y en alguna época anterior a la que vivimos hoy día, donde estamos más preocupados de la salud de las personas, los ciclos circadianos se usaron en beneficio de las empresas para aumentar la productividad, pero estresando a los seres humanos. Es decir, la luz tiene un ciclo de temperatura que empieza con una luz más fría en las mañanas, lo que me activa, y luego se pone más cálida en la tarde, lo cual me va provocando y me gatilla esta producción de melatonina. Antiguamente se usaba al revés, cosa que cuando yo viniera a la tarde ponía luz fría y reactivaba el sistema para estar alerta. ¿Y qué es lo que pasó con el tiempo? En que empezamos a ver que teníamos personas mucho más estresadas y personas que iban colapsando, sin mencionar los trastornos del sueño. Entonces hoy día la neuroarquitectura nos ha hecho consciente de esto y en los espacios se están incorporando. De hecho, nosotros estamos haciendo un proyecto hoy día en Chile para una empresa que no puedo mencionar, pero de tecnología, donde se está ocupando lo que se llama la luz dinámica. Y la luz dinámica lo que hace es emular las temperaturas de luz durante el día. Y en ese sentido lo que nosotros hacemos, no nosotros, pero lo que esto hace es restaurar estos ciclos que han sido dañados. Y esto efectivamente hace muy bien a las personas y empieza a mejorar y a sanar estos traumas que venimos acarreando. Una persona con trastornos del sueño, yo personalmente los tengo, es una persona que produce menos, cuesta menos, es mucho más difícil. Y por otro lado, lo que es importante es que hoy día estamos entendiendo
que distintos espacios tienen o deben tener distintas luces, ¿ya? Hasta hace un tiempo la luz de espacios corporativos, hospitalaria y educacional también, era una luz pareja. Y sabemos hoy día que no, que hay una temperatura, cierta temperatura de luz o intensidad o lux sobre áreas de trabajo, distintas a las de salas de reuniones, distintas a las de un work lounge o área de cafetería, distintas a las de áreas de lectura, distintas a las de un phone booth, etc. Cuando pasamos a acústica, es complicado, porque la acústica también es uno de los temas más relevantes dentro de espacios corporativos y debe ser uno de los más estresantes. La falta de control acústico es tremendo. Yo creo que todos hemos vivido en algún minuto cuando nos damos cuenta que un espacio está maltratado acústicamente, cuando empezamos a ver esta reverberancia. Entonces, hoy día es fundamental tener espacios que son tratados acústicamente y no solo transmisión o absorción, ¿ya? Tienen que haber lugares con menos sonido, las personas reaccionan distinto. Hay un término que a mí me gusta mucho, que lo vi en un paper, que es el de la neurodiversidad. Y la neurodiversidad es plantearnos que todas las personas son distintas y todas las personas reaccionan ante los espacios de forma distinta. Por ende, nosotros tenemos que, por un lado, dar cabida a la neurodiversidad y crear los espacios para que esto suceda. Y eso tiene que ver también con entender que las personas reaccionan distinto a los mismos niveles de luz, reaccionan sobre todo distinto a los distintos niveles de sonido. La foto que está a la derecha es una foto que a mí me fascina, realmente a mí me emociona esa foto. Fue una imagen que vi hace mucho tiempo en un documental, y la frase de Jonas Salk que dice: el mayor progreso está en lo que no se ve, a mí me gusta mucho. Esta foto es una foto de unas ballenas cazando, y lo bonito que tiene esto, que para mí representa mucho lo que es la neuroarquitectura en muchas áreas, o lo que es la biofilia también en muchas áreas, porque después se los voy a explicar un poco más profundo en lo que es la biofilia, pero la biofilia hasta hace un tiempo atrás se entendía como la presencia de plantas en los espacios. Y la presencia de plantas, la verdad es que está bien, pero la biofilia es el amor por lo vivo. Y en esta foto nosotros vemos todos los factores que la biofilia debe incluir, que tiene que ver con el color, que son aspectos de la neuroarquitectura, tiene que ver con la luz, tiene que ver con las texturas. Ustedes ven ahí el espiral típico de las formas de Fibonacci, lo cual uno cuando ve esto es realmente impactante. O sea, yo realmente me sorprendo y me emociono cuando veo que estas ballenas cazando crean este espiral. Y por último, ¿por qué la asocio al tema de acústica? Es porque alguna vez, bueno, me di cuenta, no solamente estos animales, los elefantes, los tigres y muchos pájaros se comunican en frecuencias que nosotros no escuchamos, en lo que es la baja frecuencia. Y también sabemos que hay muchas terapias de baja frecuencia para tratar estrés y otras dolencias. Hay tratamientos contra el dolor, las articulaciones, la fibromialgia. Y en ese sentido, lo que estamos explorando es ver cómo podemos aplicar la baja frecuencia en espacios corporativos o en espacios, ya sea de hospitalario, con el fin de ir mejorando o ir sanando. Entonces, es un área que es lo no auditivo. Y lo no auditivo, como dijo, bueno, insisto, Jonas Salk, el mayor progreso está en lo que no se ve. Entonces, es un área súper importante. Está por un lado lo que sí escuchamos y cómo lo evitamos y cómo lo tratamos, pero por otro lado está en cómo tratamos y cómo usamos lo que no podemos escuchar. Esta imagen, vamos a pasar al área de patrones. Esta imagen son los patrones de las ondas gamma, beta, alfa, teta y delta, que son patrones que el cerebro genera, son los distintos estados de atención del cerebro, desde un sueño profundo hasta un estado de alerta. Y el cerebro, como bien sabemos, es capaz de generar patrones, pero a la vez es capaz de reconocer patrones.
Y en ese sentido es como nosotros tenemos que ir investigando y viendo qué patrones nosotros podemos aplicar en espacios, ya sea a modo de gráfica o a modo de texturas o de ritmos, que el cerebro pueda ir reconociendo. Dentro de los patrones que todos, me imagino, a veces, y pido disculpas, a veces uno cree que todos entienden todo, o sea, uno cuando está muy metido en esto como que se va olvidando de cosas que tiene que ser más simple el explicar. Pero estos son los patrones de Fibonacci, de la secuencia numérica de Fibonacci, que está presente en muchas cosas en la naturaleza. Y esos patrones el cerebro los reconoce, porque como ven en la lámina de la izquierda, que es igual, se van creando armonías, armonías de composición. Y el cerebro reconoce estas armonías y reconoce estas relaciones. Por ende, cuando nosotros diseñamos, es súper importante ser súper meticuloso en que las composiciones no son al azar, sino que deben ser pensadas. Y si yo incorporo esto dentro de mis diseños, eh, antiguamente yo tenía un profesor que decía que el ojo te tirita, y efectivamente, cuando no está bien armado, bien compuesto, el ojo tirita y provoca de alguna manera un desconfort o un desagrado. Cuando yo empiezo a ocupar los patrones, el ojo se calma porque reconoce los patrones. Nosotros somos capaces de reconocer una infinidad de patrones y sobre todo imágenes como los fractales. ¿Por qué? Porque están incorporados en nuestra biología. Nosotros somos muchos fractales. En ese sentido, por eso lo digo, es súper importante que nosotros vayamos incorporando estos patrones para que el cerebro los reconozca. Bueno, estos son imágenes de fractales. Bueno, esto es una imagen y por otro lado tenemos lo verde, que es la biofilia. También hay números que hablan de que la presencia de diseño biofílico o biofilia dentro de los espacios genera un 37% menos de ansiedad. Ahora, muchos preguntan si estos números son reales. Los números son reales y no, en el sentido de que se hacen muchas pruebas en laboratorio. Las pruebas de laboratorio de alguna manera tienen condiciones controladas y tienen usuarios o sujetos individualizados, no en un contexto de oficina donde hay muchas otras más variables. Está la variable de cómo llegué de mi casa, si dormí bien, si tomé buen desayuno, si tengo un buen jefe, si tengo un mal jefe, etc. Hay muchas variables que hacen que un espacio a mí me afecte de una u otra manera. Si lo sacamos a un laboratorio, efectivamente se puede medir, pero estamos en ese rango, ¿ya? Como les decía, la biofilia se entendía como la presencia de plantas, pero no, es el amor por lo vivo. Entonces, es súper importante entender la biofilia como un diseño que es muy diverso y que pasa desde, como les dije antes, de tener texturas, de tener colores, de tener reflejos, de tener patrones. De hecho, hoy día hablaba estaba en una reunión y hablábamos de la importancia de la luz natural y de cómo las personas deben estar cerca de la luz natural. Perdón. Pero no es solo eso, no tiene que ver solamente con acercarse a un ventanal. Acercarse a un ventanal no hace el trabajo. La presencia de luz natural es importante por un sinnúmero de razones, no solamente la luz, sino que el color, el cambio de temperatura, cómo varían los reflejos y un montón de cosas que hacen que la luz natural sea buena. Y todos esos aspectos pueden ser replicados en forma artificial. Por ejemplo, hay dos cosas que son interesantes de estas imágenes. Dentro de este mundo de la neuroarquitectura y cómo lo aplicamos en espacios interiores, están las que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo yo las considero, para mí, en mi rubro, mis mejores amigas. Yo las encuentro fantásticas.
Las neuronas espejo son las encargadas del aprendizaje y de la empatía. A través de cuando estas neuronas están activas, sobre todo cuando somos más niños, es como vamos aprendiendo al mirar a otro cómo hace las cosas, pero también son responsables de la empatía. Y un claro ejemplo, un ejemplo que se usa mucho, es cuando yo estoy en el cine, por ejemplo, y veo una escena de amor y me emociono, es la neurona espejo, porque no me está pasando a mí. ¿Ya? Yo empatizo con lo que estoy viendo. Y en ese sentido, cuando yo tengo, por ejemplo, en la imagen esta de este hotel, esto es una feria, eh, pero está la imagen es una imagen que yo veo como si fuera una bahía, el mar, las nubes. La neurona espejo se encarga de que yo sienta lo mismo como si fuese real. Entonces, en ese sentido, muchas personas a mí me han preguntado, oye, Pablo, ¿es lo mismo poner una planta natural que una artificial? No, no es lo mismo, pero es bastante cerca. ¿Ya? La planta natural, lo que no da la artificial es que puede tener olor, sobre todo cuando yo pongo flores en algún espacio, lo bonito que tiene, que no da lo artificial, es el olor, que es otro de los sentidos que nosotros deberíamos activar, porque un buen espacio y un espacio correcto y que sana, es un espacio que nos activa los sentidos y que los sincroniza. Entonces, en ese sentido, el olor es lo único que podría estar fuera, pero el resto es exactamente igual. Entonces, en ese sentido, no hay que tenerle miedo a lo artificial. Obviamente, si yo estoy tratando de proyectar una imagen como de honestidad, no puedo poner una planta de plástico, pero para efectos del cerebro, en cómo me siento y cómo me baja la ansiedad, la planta artificial o la imagen artificial funcionan exactamente igual. Y por otro lado, esta otra imagen, que hablando de la biofilia, están lo que se llaman las terapias de bosque. Las terapias de bosque tienen más de 500 años en Japón, y son terapias que hacen muy bien, que está probado que reduce el estrés, reduce la ansiedad, reduce los infartos, aumenta la circulación sanguínea y sobre todo aumenta las células NK, que son las natural killers. Y estas nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Ahora, las terapias de bosque son especialmente buenas porque los bosques generan fitoncidas, que son, yo los respiro y la verdad que entran en mi sistema y me fortalecen. Sin embargo, hay muchas otras cosas que componen la terapia de bosque y que tiene que ver con el senderismo, es decir, circulaciones tipo sendero, no lineales, fragmentación de la luz y texturas. Todo esto sí se puede hacer en espacios. Y este es un ejemplo también de biofilia, que es muy bonito. A mí alguna vez me preguntaron también de dónde me inspiro yo, dónde nos inspiramos en proyectos. Bueno, uno puede sacar su fuente de inspiración de muchas partes, pero a mí me gusta este ejemplo porque hace que nuestro trabajo también pueda ser entretenido. ¿Ya? Mira, este es un ejemplo de un buceo que yo estaba haciendo con mi hijo, que me gusta mucho salir con mi hijo a la montaña o bucear mucho. Y esta es una pequeña mantarraya que está en Pichidangui, a la cual le sacamos una foto y de ahí empezamos a ver un poco su geometría y de su geometría, de estos círculos y la relación que tienen entre ellos, tamaño y distancia, lo transformamos en una lámpara. Y esa lámpara hoy día se está diseñando para un proyecto. Entonces, a lo que voy, uno de pequeñas cosas puede sacar diseño biofílico. De hecho, en este proyecto, la lámpara se está haciendo, probablemente nadie va a saber que viene de una mantarraya, pero es armónico al ojo y es armónico al cerebro. Entonces, en ese sentido, sí funciona y es diseño biofílico. Por ende, no son solo plantas, a lo que quiero ir. Ese es, por ejemplo, un render de esta misma lámpara. Entonces, esto muestra de cómo nos podemos ir nutriendo de nuevo diseño. Yo creo que mirar la naturaleza, sin duda, bueno, ha sido por siempre una fuente de inspiración, pero hoy día debiéramos mirar con más atención. De hecho, si ustedes ven al fondo de ese render, son unas lámparas neozelandesas, no me acuerdo ahora en este momento el diseñador, Tunbridge, que están basadas en organismos subacuáticos.
Son súper bonitas. Ya, aquí entramos en sistemas de agrupación. La neuroarquitectura nos ha dado información sobre dos tipos de agrupaciones, que son las agrupaciones sociofugales, como ustedes ven ahí, y las sociopetales. Sin embargo, habla de este tipo de agrupaciones que funcionan para una u otra actividad mejor, pero no hay mucho desarrollo más. Entonces, Healing Office lo que nosotros estamos viendo es conversando con biólogos, que es un área que me interesa mucho, para que nos expliquen en el fondo cómo se asocian o cómo se agrupan las células cuando están en sanación o cuando están en enfermedad. Y aquí ustedes ven dos tipos de agrupaciones de células. La de la izquierda es una agrupación de células sanas y a la derecha ustedes ven una célula en enfermedad, enferma. Y esto no es súper claro, o sea, yo veo esta imagen y obviamente me pasan cosas, o sea, siento de una manera distinta a la otra, y así es como tenemos que ir investigando, porque la biología sí nos puede dar mucha información de cómo yo me siento mejor, porque voy reconociendo geometría y formas, y en este caso, formas de agruparme. Aquí pasamos a una etapa que es bien interesante, es difícil de desarrollar todavía, pero sobre todo en interiores, pero sí existe en arquitectura hace muchísimos años, y bueno, ustedes ven ahí una imagen de las pirámides, en este caso las pirámides yo no estaba en Egipto, pero estaba en México, en Teotihuacán, y es impresionante ver cuando te explican la relación que tiene esto con los astros. Déjenme un segundo porque me están escribiendo, no sé si a mí. Ah, ya, puedo seguir. Como yo no los veo, no sé si me están haciendo señas o no. Entonces, la relación de las pirámides tiene que ver con la relación de los astros, y esto es lo que se llama la resonancia geométrica. Y la resonancia geométrica también tiene que ver con una resonancia energética. Ahora, hay áreas de la neuroarquitectura, súper importante decirlo, la neuroarquitectura siempre tiene que estar basada en ciencia. Aquí no hay nada esotérico, todo es estudiado y todo es probado. Y hay distintas áreas que están menos o más probadas por la neurociencia, pero sí por otras ciencias. Entonces, lo que nosotros estamos investigando ahora es cómo esta resonancia, la resonancia geométrica, puede ser aplicada a espacios. Es decir, cómo es una mesa a su sala de reuniones, o su sala de reuniones a la planta al edificio, y así, etcétera. Podemos ir creando distintas escalas, que es el principio también de los fractales. Los fractales es una unidad geométrica que se va repitiendo a distintas escalas. En ese sentido, la neuroarquitectura, nosotros hicimos ahora, yo trabajé con el taller que yo hice el semestre que acaba de terminar en la Universidad del Desarrollo. Aplicamos neuroarquitectura desde el escritorio, desde la superficie del escritorio al espacio completo, pero después puede seguir a un conjunto de edificios, a una ciudad, y etcétera. De hecho, ayer estábamos conversando con la ciudad, con el Departamento de Desarrollo Urbano de Buenos Aires, para ver cómo se pueden aplicar esto a nivel de urbanismo. Bueno, psicología del color, esto es un tema más conocido y sabemos lo que provoca cada color. Estos son estudios que ya llevan más de 100 años, lo conocemos, pero es súper importante empezar a aplicar la psicología del color en los espacios. También les puedo dar un ejemplo de una conversación que tuve con un cliente donde querían poner color dentro del espacio y la opción era poner los colores corporativos. Entonces dice, no, por ningún motivo, porque la gente sabe dónde trabaja, no tengo que poner el logo dentro del espacio. Sin embargo, yo tengo que ocupar colores que me provoquen cosas. Entonces, hay lugares, por ejemplo, como la sala de descanso, donde yo quisiera tener más armonía, o la sala de lactancia, donde yo quisiera tener más feminidad o espiritualidad, o distintas salas de reuniones, o una sala de brainstorming, donde yo quiero poner optimismo, no sé, pero todos estos colores provocan cosas y yo tengo que utilizarlos en espacios o en hospitales, o de hecho estamos trabajando con un hospital ahora donde estamos tratando un área que se llama
el área de parto humanizado, que es en el fondo parto sin anestesia y parto natural. Y en ese sentido, los colores cobran un protagonismo y una relevancia superior. Dicho esto, y aquí viene se van cruzando los temas, que a mí me encanta esta parte, es cómo viene de vuelta la neurona espejo. Nosotros, una cosa que no podemos hacer en espacios corporativos, y casi ningún espacio donde haya muchas personas, más de una, es la aromaterapia. Y la aromaterapia sabemos que tiene muchos beneficios. Sin embargo, en espacios corporativos no se puede utilizar porque a alguien le va a molestar. Pero al nosotros utilizar colores y utilizar imágenes, nosotros gatillamos esta neurona también, que me provoca el recuerdo. Por ende, yo puedo generar los mismos beneficios del aroma provocando el recuerdo del aroma. Y ahí es donde entra de nuevo esta neurona espejo que nos ayuda a conectar. Bueno, este es, como les decía, un poco de acupuntura. Yo creo que me estoy acelerando, no sé por qué es ni la hora, pero ya. La acupuntura es un área que generalmente la hemos visto ajena, como en una sala. Yo mismo me hago acupuntura, pero sí nos hemos dado cuenta que es súper importante que exista. Sobre todo, estamos explorando la posibilidad de incorporarla en las mesas, en los escritorios donde más pasan nuestras manos. Y en ese sentido hay que mapear el escritorio, ver cómo se mueven las manos, crear las zonas y ver cómo ciertos puntos, no tenemos esto desarrollado como a nivel de prototipo, pero ver cómo ciertos puntos de apoyo nos pueden ayudar a calmar, a mejorar, a disminuir el estrés o la circulación u otras cosas. Pero sabemos que es importante incorporarlo. Y por último, estamos hablando de nutrición. Yo les pongo esta imagen que es bonita, bonita, yo lo pienso, porque esto tiene que ver con un estudio hecho en Inglaterra, eh, donde se analizaron sin número de personas, pero también se analizaron estas personas con un grado de estrés. Y ante una situación de estrés, tú siempre vas a escoger el brownie versus la manzana. Es decir, siempre vas a escoger una comida que no es tan sana versus la comida sana. Probablemente porque necesitas energía, pero esto sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es súper importante que en espacios corporativos o el que sea, donde hay alimentación, sepamos que el snack de la cafetería o del coffee area no basta con que me regalen cosas. Es súper importante que sean ciertas cosas. Y ciertas cosas me provocan mayor malestar o mayor beneficio, pero es súper importante saber cuáles cosas. Y de hecho, dentro del espacio de nutrición, nosotros hemos estado investigando lo que se llama brain food, y hay un sinnúmero de comidas o bueno, comidas, se me van las palabras, que efectivamente ayudan a la sinapsis del cerebro, es decir, ayudan al mejor funcionamiento del cerebro. Entonces, si nosotros tomamos esto y lo incorporamos dentro de los espacios y incorporamos todos estos factores que yo les he dicho o que he explicado rápidamente en este rato, nosotros vamos a ser capaces de, por un lado, bajar el cortisol, provocar un mejor performance de nuestro organismo completo, y en ese sentido crear personas, por un lado, más felices, pero por el lado que a mí más me importa, y con esto termino, es disminuir o ayudar a que no siga propagándose esta pandemia, a crear personas que tienen niveles menores de estrés, que tienen menor ausencia laboral, lo cual le conviene a todos, pero personas más sanas y que en el fondo, bueno, no se sigan muriendo. Eso. Quizá mi ansiedad me hizo muy rápido o no, no lo sé. Así que bueno, les doy las gracias y los dejo, volvemos al panel. Gracias, Pablo. Oye, qué interesante el tema.
La verdad es que impresionante cómo uno puede incentivar a través de incorporar las emociones y, como tú decías en un minuto, los colores, cómo te hacen alusión al momento. Así es. Mira, para mí ha sido un descubrimiento y hoy día te diré que yo me levanto pensando en esto y me acuesto pensando en esto. Creo que es fascinante. Ha existido, ¿ah? Existe siempre. Lo que pasa es que ahora somos Sí. más conscientes. Sí, pero en esta pandemia justamente incorporar la naturaleza o cosas que te llamen a incorporar estos elementos que nos hacen sentir vivos y que no estamos encerrados en una caja. ¿Te fijáis? Así es. Así Ahora es. mira, tuvimos hartas preguntas, estamos intentando seleccionar algunas, así que queridos amigos que están hoy día conectados, vamos con Gonzalo Vivar. Pablo, muy buena tu charla. Pregunta, ¿qué porcentaje de la subjetividad sensorial y la variedad de estados se toma en cuenta? ¿Existen luces que nos les gusta a todos? Existen luces que no les gusta a todos. Hay colores que algunas personas jamás ocuparían en un dormitorio. Si bien existen datos genéricos aplicables a todo campo, también existen los casos específicos. La neuroarquitectura, ¿cómo trabaja con eso? Mira, voy a tratar de responder de lo simple a lo complejo. Uh -huh. La neuroarquitectura, o sea, toda la razón. Aquí todo es subjetivo, como dije en un momento, depende de cada persona. Hay factores que son, hay factores que son generales, factores que son personales y sobre todo hay factores que son culturales. ¿Ya? Aquí no hay reglas. La neuroarquitectura no se puede aplicar si es que tú no incorporas el valor cultural, porque eso te puede echar a perder todo. ¿Ya? Claro. En lo que es residencial, porque ahí decía colores que jamás pondría en mi pieza, eso es totalmente cultural y personal, es decir, y la base de esto a nivel personal es lo que te haga bien. ¿Ya? En el fondo, si a ti no te hace bien un color violeta en tu pieza, no lo pongas por ningún motivo, porque no hay nada en tu cerebro que vaya a ser lo Claro, contrario. ¿Ya? que O vaya a sea, ser primero, buenas conexiones, digamos. exactamente. Entonces, la parte residencial es más compleja porque es muy personal. Ahora, la neuroarquitectura obviamente analiza un grupo grande, no puede analizar los individuos, es un grupo grande y saca promedios y saca mayorías o minorías. Y en ese sentido, la parte, ¿cómo fue que dijo? Era, bueno, la parte sensorial sí está incorporada, porque en el fondo los sentidos mandan impulsos y a mí se me activan áreas del cerebro. Entonces, en ese sentido sí es medible. Pero volviendo, no me acuerdo bien la pregunta, pero sí, lo importante es que esto es en general, ya las personas reaccionan distinto y por Claro. eso en los espacios corporativos, lo importante de esto, cuando yo también hablo de neurodiversidad, porque están los neurotípicos y los neurodiversos, entonces pues, siempre tenemos que enfocarnos en la diversidad y por eso los espacios, que yo siempre lo digo, tienen que ser yin y yang, o sea, yo no puedo tener un lugar con mucha luz, con pura mucha luz, o con pura poca luz. Tiene que haber lugares Claro. con luz, con texturas, sin texturas, altos, bajos, cerrados, amplios, porque yo tengo que ir acomodándome aquí. ¿Ya? Claro. Esto no es Generar un solo espacios, espacio. Exactamente. generando espacios, rincones que se conecten con lo que tú quieres transmitir. Tú ponías el caso de una sala de amamantamiento donde aludes a lo femenino, una sala de descanso donde puedas aludir también a elementos que te conecten con ese descanso. Oye, y lo otro súper interesante fue lo que dijiste respecto a que cuando una persona está con mucho estrés, tiende a elegir los alimentos que son más calóricos. ¿Ah? Por eso estamos todos gordos en esta cuarentena. Exactamente. Sí, pues, o sea, bueno, hacemos menos ejercicio, pero efectivamente el estrés te hace comer de cierta manera. Y Así, bueno, y hay también hay harta información respecto a las alturas de los espacios, que no lo mencioné ahora, y en cuanto a la forma de los espacios. Hay formas que, mira, y tiene que ver con la pregunta que acaban de hacer, ¿eh? Porque en el fondo la neuroarquitectura ha probado o ha demostrado que ciertas figuras curvas a nosotros nos hacen bien y los ángulos más rectos o angulosos nos hacen mal.
Ahora, Hacia, yo puedo ver un edificio de Zaha Hadid y me encanta, y puedo ver otro de, ay, se me fue el nombre, pero Daniel Libeskind, por ejemplo, el Museo de Berlín, y me puede encantar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las figuras agudas activan la amígdala del cerebro, que es el encargado del miedo, ella genera el miedo y el estado de alerta. Entonces yo puedo ver algo que sí, morfológicamente o estéticamente me gusta, pero igual me está activando un área de mi ser que me está poniendo en alerta. Y si yo claro, mantengo esa alerta por mucho tiempo, me empiezo a desgastar. mira, Entonces, tiene que ver con que lo que yo veo, sí, me puede parecer de una manera, pero también me está activando otra área que no veo. claro, Entonces, cuando es ambiguo, uno tiene que saber jugar con estas dos cosas. Y por claro. eso también la parte cultural es muy importante, porque yo puedo ver un edificio de Libeskind y que es anguloso, y sé que sí, pues me gusta, porque así lo he aprendido. Claro, claro, pero te conecta con el inconsciente que tiene otras señales. Que te tira, Adrián Cabello pregunta, me encuentro realizando un proyecto de arquitectura para la universidad relacionado con Alzheimer. ¿Cuáles piensan que son los beneficios de la neuroarquitectura para personas con esta enfermedad? Buena pregunta, Adrián. Mira, súper buena pregunta, pero te voy a decir que me declaro un poco incompetente. Yo desconozco, eh, desconozco Pero, el proceso del Alzheimer. pero le Eh, podría sugerir quizás para las personas que son, que tienen más avanzada edad, quizás que se podría, quizás, por ejemplo, lo que tú decías, tratar de evitar los ángulos demasiado que te provoquen miedo, porque una persona con Alzheimer o una persona con algún grado de discapacidad o una persona de edad le puede generar cierto grado de angustia, ¿no? O sea, sin duda, yo creo que evitar de todas maneras los ángulos muy agudos, las cosas muy ortogonales. En ese sentido, yo te diría, ya sea en personas de avanzada edad o en personas enfermas o en niños, yo te diría que es súper importante la forma, que hayan formas más curvas, la presencia de biofilia de todas maneras, pero de todas maneras. O sea, nosotros tenemos que volver a la naturaleza. Nos salimos hace no muchos años y nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos pide volver a toda Claro, costa. Y nos pide volver, y un poco yéndolo, mezclándolo con lo que tú dices, es volver en términos de color, en términos de fragmentación de luz, en términos de recorridos, en términos de texturas. La textura hace súper bien. De hecho, hay una terapia que leí el otro día que era maderoterapia. Entonces tenía que ver con las texturas de la madera y los olores de la madera. claro. En general, y te diría que ahora que estamos hablando de esto, se me ocurre, yo creo que si yo tuviera un pariente con Alzheimer y quisiera crear un espacio para esta persona, trataría que sea lo más amigable posible en ese sentido, pero ojo, es activar los sentidos. Si tú activas los 5 sentidos, vas a tener un lugar increíble, Claro, y increíble. que le va a aportar a la salud mental, justamente. Entonces, el ruido del pajarito, el aroma Claro. a algo, la vista, el tocar, el saber comer. En general, yo te diría que en general, si uno pudiese activar los sentidos, uno tiene un espacio que es mucho más armónico con uno mismo. Claro. Vamos con Sebastián. Sebastián pregunta, ¿estas abstracciones asociadas a la biofilia funcionan en cuanto al común y corriente de la gente? Con todas las personas, con absolutamente todas las personas. Nosotros somos naturaleza, nosotros somos patrones, nosotros somos fractales, nuestras células se comportan de la misma manera, las células de agua, etcétera, se comportan de la misma manera. Nosotros somos naturaleza. Entonces, sí, afectan a todas las personas. Es como volver un poquito al origen del ser humano, ¿no? Absolutamente, o sea, y más que el origen, o sea, es un origen que no está tan atrás, o sea, está Claro, hace 400 años. a nuestro ADN, Está dentro de nuestro ADN en la mayor parte, si nosotros no hemos claro, evolucionado para estar en interiores, si ese es el gran problema. así es. Andrés pregunta, ¿cómo implementar en la medida de lo posible estos aspectos en la vivienda social? Un tema no menor, porque las viviendas sociales sabemos que son espacios reducidos y donde quizás
alguna gráfica que se pueda poner en un muro o algún muro verde o no sé, algo así. Sí, mira, yo te diría que la vivienda social tiene, bueno, lo vimos en alguna película, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la acústica es súper importante. O sea, creo que mantener trabajar que haya al menos un panel acústicamente tratado para que no haya transferencia de sonido entre vivienda y vivienda. Uno de los grandes problemas de la vivienda social tiene que ver con esa promiscuidad acústica. Eh, que eso lo que hace al final del día, que me pasó cuando estudiaba, bueno, estaba estudiando otra cosa, temas de agua, pero, pero tiene que ver, nos dimos cuenta ahí que es súper importante la dignidad, ¿ya? Y sobre todo en temas de vivienda social. La dignidad es súper importante porque te han quitado casi todo, o sea, tienes poco. Mm. Y en ese sentido es súper importante cuidarla. Y el tratamiento acústico de uno con otro es fundamental. ¿Ya? Porque yo ahí entiendo que yo estoy en mi lugar y no estoy siendo compartido por el resto. Entonces, ahí se provoca un tema súper importante. Yo diría que la O, acústica es fundamental. Y o por sea, otro lado, sería importante tomar en cuenta en las construcciones, al momento de construir, ¿no? Que por lo menos tuviera un grado de aislación que te permitiera jugar con todos los elementos que tú nos estás diciendo. Dentro de ellos el sentido del sí, oído, y que no escuchar. haya transmisión, en este caso es transmisión acústica más que absorción. Claro. Y por otro lado, yo diría la luz, o sea, que haya luz. Es re importante. Y habría que ver, bueno, habría que ver cuáles son investigar un poco más en cuáles son los materiales que son más adecuados. Quizás la madera, ahí insisto, temas culturales, quizás la madera es entendido como pobre o el desde o un lujo. Te das cuenta que dependiendo del Sí, usuario, una cosa puede significar algo completamente distinto. Entonces, para el justamente. caso, habría que estudiar. Mira, yo te voy a contar yo sé que estamos en corto tiempo, pero a lo que voy. Estábamos estudiando hace mucho tiempo temas de uso de agua en campamentos y nos dimos cuenta de pronto que no tenían agua, no había agua de baño, no había agua potable, no había ningún tipo de agua, ni para lavar los platos, nada. Sin embargo, habían 2 lavadoras de ropa en todas estas casas del campamento. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta mirando y observando? Es que para ellos, que el niño fuera al colegio con el uniforme limpio, era el tema más importante porque les devolvía la dignidad. Ellos eran Claro. impecables como familia. Entonces, y a eso voy. Creo que cada proyecto hay que analizarlo por sí solo y no dar por hecho que un material puede provocar lo mismo, porque ahí hay factores culturales. Eh, Totalmente. Obviamente gráficas funcionan y colores funcionan, pero habría que ser también ir un poco, no te puedo dar la respuesta aquí Ir un poco ahora. más allá, ir a pensar bien el proyecto, tratar de tomar todo en cuenta, como tú dices, la transmisión acústica y tantos elementos más. Ujú. Catherine pregunta, ¿existen algunos elementos claves que podamos aplicar a zonas de aprendizaje en niños, como escuelas o centros culturales? Chuta, sí. Sí, de todas maneras, yo diría que a mí me ha tocado trabajar o ver este tipo de situaciones. La biofilia, sobre todo, es súper importante en colegios, presencia de naturaleza, en los cuales no lo tienen, sobre todo colegios urbanos, que hay poco, no estamos hablando de los grandes colegios, sino que estamos hablando de los colegios en general. Sí, claro. Eh, Texturas, formas, curvas, felicidad, ¿ya? Pero hay un tema que es súper, súper relevante, que va justo con la luz natural, que es el aire. ¿Ya? Yo he visto muchos casos donde la renovación de aire es muy por debajo la normativa chilena, que ya es mala. ¿Ya? Entonces, eso provoca que los niños no tengan menos oxígeno y por ende después no se sorprendan si no aprenden mucho. ¿Ya? La renovación de aire yo diría que es fundamental en espacios de educación. Sí, qué interesante y qué amplio, qué manera de abarcar tantas áreas de nuestra psiquis, ¿ah? Absolutamente, pero tenemos que partir porque el cerebro funcione. Si no tiene Claro, oxígeno, no hay nada que hacer. Entonces, tenemos que justamente. partir con la renovación de aire, tenemos que seguir con la iluminación, luz natural lo más que se pueda, no estresar con la luz, ojalá, como te decía, haya iluminación dinámica donde los cabros sí pueden ir con sus ciclos, porque Claro. o sea, yo veo ahora alrededor y todos tienen trastorno del sueño. Es como,
lo lógico. El que duerme bien es el raro. Entonces, venimos hace mucho tiempo destruyendo ese sistema. Crick Falusi pregunta, actualmente se está utilizando bastante los acabados del hormigón en bruto, por ejemplo en las nuevas líneas de metro, que es muy concurrido. ¿Sería ideal generar un ambiente más amigable, por decirlo de alguna forma, en ambientes masivos como este? Yo no sé, ¿ah? Yo personalmente creo que no. Creo que bueno, el metro responde a otras cosas, probablemente mantención, pero tampoco uno pasa mucho tiempo adentro de una estación de metro, como para decir, oye, sabes que ya, esto me va a provocar algo. Yo te diría, yo Claro, me concentraría mucho más en espacios de mayor permanencia, como son las oficinas, los hospitales, los colegios. En una estación de metro yo creo que nunca he estado más de 5 minutos. claro, es como Mm. en tránsito, digamos. Absolutamente. Sí. Perfecto. Veamos si tenemos alguna otra pregunta. Esa Javi está buena. Núñez, ¿el Feng Shui se conecta con la neuroarquitectura? Javi, tocaste un punto súper importante. La neuroarquitectura rechaza profundamente el Feng Shui. ¿Por qué? Porque son científicos. El Feng Shui no tiene base científica aún. ¿Ya? Es un área que se maneja principalmente sobre lo que es la energía, y la neuroarquitectura, ya que se nutre de la neurociencia, son ciencias duras. Por ende, dentro del mundo de la neuroarquitectura es casi como un sacrilegio, o sea, por ningún motivo. Pero, por otro lado, está la física cuántica, que ha demostrado que nosotros somos energía en movimiento y en vibración. Por ende, estamos muy cerca, o se está muy cerca, no estamos, se está muy cerca de poder probar el Feng Shui. Lo que pasa es que el Feng Shui hoy día no tiene pruebas y no tenemos cómo probarlo, pero se están acercando. Sí. Ahora, Perfecto. se puede utilizar, pero para callado, digamos. Paula dice, hola, ¿qué bibliografía recomiendas sobre biofilia para el diseño y la arquitectura? Tendría que buscártelo. Tengo varias cosas, pero no. En este minuto no tengo el título. Se los podría enviar y Pero, ¿tienes creo. algún Instagram donde pueda escribir, Paula? Sí, claro. Neuroarquitectura y diseño, o puede ser o arquitectos, cualquiera. Perfecto, Paula, le escribes ahí un direct y Pablo te puede mandar algún dato. Bueno, Pablo, te quiero agradecer. Están llegando, hay mucha interacción. Sería genial que pudieran compartir la bibliografía al final de la ponencia. Saludos. Sofía, también te invitamos a mandarle un direct a Pablo. Eh, Pablo, genial la charla, desde el primer momento me mantuvo pendiente y encantada. Gracias a esto me vino un prendido ampolleta. Me Bueno, gustaría poder quedar en contacto contigo para bueno, seguir conversando. mira, para José todos, Miguel, mi oficina, nosotros como arquitectos somos o arquitectos.cl, o el instituto es nad.cl. Si me perfecto. escriben ahí a contacto, yo les respondo todo lo que necesiten. Ya saben, Sandra, qué interesante, muchas gracias. Neuroespejo y las emociones tienen relación con los espacios y pertinente a este sentir de las necesidades. Denis, Pablo, muchas gracias. Veamos qué otros comentarios tenemos por aquí. Miguel, interesante la charla. Miguel Ángel, gracias Miguel Ángel. Enrique, muy interesante la charla. Bueno, tenemos muchísimos comentarios. Mientras seguimos pasando estos comentarios, les quiero comentar que se metan al link que está apareciendo en pantalla para que puedan conocer todo lo que tiene que ver con los programas de posgrado y educación continua de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. También quiero dejar a todas las personas invitadas porque mañana a las 12 tenemos un seminario online con el arquitecto Pablo Alar de la Facultad de Arquitectura de la UDD y a las 6 de la tarde una clase magistral de Redecora con Claudia Gutiérrez para todos los que les gusta el interiorismo. Se meten en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y pueden inscribirse. Pablo,
nuevamente, muchísimas gracias. Muy buena la presentación, muy atingente, súper bueno el tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí un placer. Así que muy muchísimas claro gracias. También, muy claro todo lo que nos expusiste. Qué bueno, qué bueno. Qué sí. bueno. Agradecer también a, bueno, a la Facultad de Diseño de la UDD y también a nuestro auspiciador de hoy, Cordillera, que sigue atendiendo online para lo que necesiten, y a Coma y al equipo de LSD Academy. Así que un abrazo grande a la distancia. Gracias que estés muy bien, Pablo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Buenas noches. Chao.